Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Octavio Aguilar. Hola amigos, los saluda Octavio Aguilar. Este es el podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en conjunto con la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Es nuestro podcast número 73 y hablaremos de aspectos médico-legales en gastroenterología y endoscopía. Agradecemos a nuestros patrocinadores. El día de hoy tengo el honor de presentarles a la licenciada Talina Rueda Garrido. La licenciada Talina, además de ser licenciada en Derecho, cuenta con un máster por la Universidad de Barcelona en Derecho Internacional Civil y Familiar, especialidad en juicios orales y actualmente trabaja como proyectista de una sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias, Talina, por tu participación. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Por otra parte, cuento también con el honor de presentarles al licenciado Jonathan Salas Olivares, quien es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y ha cursado varios posgrados, dentro de los que destaca un diplomado en Políticas Públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco y una maestría en Derecho en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es litigante con más de 10 años de experiencia y actualmente colabora como asesor legislativo en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, Jonathan, por tu participación. Hola, ¿qué tal? Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. En esta primera sección hablaremos de aspectos generales en relación con el consentimiento informado. Y aquí la primera pregunta va para el licenciado Jonathan. ¿Cuál es el papel del consentimiento informado desde el punto de vista legal? Bueno, mediante el consentimiento informado, el personal de salud le informa al paciente competente en calidad y en cantidad suficientes sobre la naturaleza de la enfermedad y del procedimiento diagnóstico o terapéutico que se propone utilizar, así como los riesgos y beneficios que éste conlleva y las posibles alternativas. Muchas gracias. Y en este sentido, ¿cuáles son los componentes esenciales de un consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado se compone por el nombre del procedimiento que se realizará al paciente, los procedimientos y maniobras que se le realizarán a la persona en ese estudio, los riesgos e inconvenientes de participar en ese estudio, así como las molestias que pudieran llegarse a generar, los derechos, responsabilidades y beneficios como participante del estudio, las compensaciones o retribuciones que pudiera recibir en su caso, la confidencialidad y el manejo de la información, es decir, en el escrito se debe garantizar que sus datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al estudio, ni tampoco para propósitos diferentes a los que se establecen en el documento, y el retiro voluntario de participar en el procedimiento, aunque en un principio haya dicho que sí, sin que esta decisión repercute en la atención que recibe en el instituto o centro en el que se atiende, por lo que no perderá ningún beneficio como paciente. Ahora, en el caso de que se realice una investigación, el documento del consentimiento informado debe tener fecha y firmas de la persona que va a participar en la investigación o de su representante legal, así como de los testigos, y se debe especificar la relación que tienen estos con el paciente en el estudio. Además, debe estar marcado el nombre y firma del investigador que obtiene el consentimiento informado. Y en ese documento deben existir los datos para el contacto de las personas responsables y autoras del protocolo de investigación, como un teléfono, correo electrónico o cualquier medio de comunicación relativo al proyecto de investigación. Y cuando se trata de procedimientos o intervenciones fuera del ámbito de investigación, ¿hay algún cambio en este sentido? Sí, en el caso de investigación, como mencioné anteriormente, hay un poco más de datos específicos, lo que se maneja como contraprestación en caso de que reciba, las consecuencias. Y bueno, la participación de este sujeto siempre debe ser libre y voluntaria.
Por lo tanto, en ningún momento debe sentir presión para colaborar en dichas investigaciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Y existen algunas condiciones que pudieran llegar a invalidar un consentimiento? El consentimiento informado, más que un documento formal, es un modelo de una virtuosa relación entre los profesionales de la salud y los pacientes y sus familiares, en donde la falta al respeto por la autonomía y la autodeterminación del sujeto afectado por la enfermedad invalida su naturaleza de existir. Es el principio más importante en el proceso de decisión del paciente acompañado por el médico. ¿Existen casos donde el paciente no está en condiciones de autorizar un procedimiento que sí necesita? En estos casos, ¿quién tiene la facultad para firmar? Bueno, como bien saben ustedes mejor que nadie en la práctica, cuando se presenta una urgencia o una incapacidad por parte del paciente, el consentimiento puede ser suscrito u otorgado por el familiar o su representante legal. Posteriormente al ingreso, cada acto que ponga en riesgo al paciente debe ser precedido del consentimiento informado. Y, bueno, un escenario común es que un paciente rechace que se le realice algún procedimiento endoscópico, lo cual puede derivar en un mal diagnóstico o complicaciones. En estos casos, licenciado, ¿cuáles serían sus consejos para evitar incurrir en responsabilidad derivada de un respeto a la autonomía del paciente? Bueno, en este caso se le debe solicitar al paciente, preferentemente que por escrito, manifieste su negativa a realizarse el procedimiento endoscópico, en el cual señale que él recibió información completa y bastante, y aún así él acepta las consecuencias de su decisión, eximiendo obviamente al personal médico de cualquier responsabilidad. Creo que esto es un punto crucial, ya que es común que este tipo de escenarios sucedan por varias circunstancias y el no contar con una nota de la negativa del paciente por escrito pudiera derivar en responsabilidad para el médico que no la solicitó. A continuación, hablaremos de escenarios comunes en nuestra especialidad, gastroenterología y endoscopía. Empezando con un escenario frecuente en nuestra práctica cotidiana, es común que en un hospital privado, ya con paciente en la sala de endoscopía, resulta que el hospital no cuenta con todo el material que el médico solicitó en el momento de programar el procedimiento. En estos casos, ¿qué medidas sugeriría el licenciado para evitar que el médico se involucre en un error que fue más bien atribuible al hospital? Bueno, en este caso yo sugiero que el médico debe negarse tajantemente a practicar la cirugía o el procedimiento debido a que él no cuenta con el material o los elementos completos para practicarla y evitar con ello un posible acto de negligencia por la omisión. Preguntando esto de manera distinta, si un médico inicia un procedimiento sin el material suficiente, implica que está aceptando esas condiciones y finalmente a quien se le va a imputar la responsabilidad será al médico y no al hospital. Correcto, es precisamente esa idea. Él está aceptando ese riesgo y por ende esa responsabilidad, lo cual es peligroso para los doctores. Esta es también una pregunta muy relevante porque llega a suceder que nosotros pedimos muchísimo material. Algunos de estos materiales son materiales de reserva que solo tenemos en caso de complicaciones y que muchas veces decimos, bueno, pues ya para ya no retrasar, vamos a empezar y resulta que luego sí lo necesitaste y por haber empezado no lo tuviste y el resultado no es el adecuado. Entonces, pues aquí el consejo es no empezar un procedimiento sin las condiciones óptimas, incluyendo el material. Otra pregunta que surge comúnmente, que tiene también que ver con insumos y materiales, es que en las instituciones públicas es común que los médicos se vean obligados a realizar procedimientos con carencia de insumos. Y por otra parte, tenemos una normatividad que restringe solicitarle materiales al paciente. Si no hacemos el procedimiento, la vida del paciente puede correr riesgo. ¿Cómo puede el endoscopista deslindarse de la responsabilidad de un mal resultado derivado del incumplimiento de la institución con la provisión de materiales?
Bueno, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Y en este caso, poniéndolo como en palabras como más entendibles a personas que no conocemos tanto de ley, significa que si el procedimiento es urgente, eh, el médico está actuando de buena fe, aunque no tenga el material correcto, y entonces no se le podrá imputar responsabilidad por esto. Yo aconsejaría que el médico, obviamente es una institución pública, ¿no? Y se maneja muy diferente a una privada. En las instituciones privadas, los hospitales se blindan para que no salgan responsables. Ellos dicen, yo presto un servicio y el médico es el responsable. Entonces, normalmente nunca van a tener una responsabilidad. Pero caso contrario pasa en una institución pública. Ahí la dirección es la encargada de abastecer todo el material. Por lo tanto, yo aconsejaría al médico que ponga en el expediente que no se cuenta con el material necesario para operar. Sin embargo, como corre peligro la vida del paciente, se tiene que operar, ¿no? Para que en caso de que haya alguna complicación, se sepa que fue un caso de necesidad lo que se hizo y que es un bien jurídico superior la vida del paciente a no operarlo o ver si consiguen el material. Es una forma de que ustedes eviten ese riesgo. En casos donde esto es algo cotidiano, donde no son procedimientos de urgencia, pero que se tienen que hacer al estar en una institución pública y no hay el material suficiente, ¿qué es lo que procede? Si pueden, porque yo sé que tal vez esto conlleve a su despido, ¿no? Si lo ponen en el expediente médico, que no contaban con el material, porque esa causa no es imputable al médico que está ahí. Entonces, poner una nota en el expediente que no se cuenta con el material y en estos casos Necesario. lo mejor es cancelar en dado caso el procedimiento. Sí, pero a diferencia de, por ejemplo, un hospital privado, ustedes podrían mover al paciente a otro hospital, ¿no? En uno público hay que ver qué tan viable es. Si se puede, adelante, hay que ir a donde tienen todo completo para que no pongan en riesgo la vida de un paciente. Claro, hay que ver qué tipo de paciente es, porque hay veces que son pacientes que no son tan complicados a uno que sí es. Entonces ahí sí tratar de ver el panorama, cuál sea el mejor. Pero a grandes rasgos, sí, ahí sí mejor no hacer el Es que hay procedimiento. que ver también si se lo autoriza el director. En una institución privada, el médico titular va a ser el que va a mandar, digamos. En cambio, en una pública, ustedes dependen del director si los autoriza al traslado o no. O eso, no sé si estoy en lo correcto. Y aquí, No pues, se pueden mandar solos, es a lo que voy. sí, definitivamente, es como un dilema entre el resultado o la vida del paciente y las condiciones y las cuestiones laborales, ¿no? Donde Claro. puede haber represalias o despido, que bueno, eso ya entrará en otra rama. Y a veces eso ya cuando uno tiene un problema legal y a veces hasta la cárcel, o sea, por tratar de conservar un trabajo, creo que no lo amerita, ¿no? Uno de los mensajes que se desprende de aquí es no tratar de jugarle al héroe haciendo procedimientos sin los insumos adecuados, porque pues son, desde el punto de vista legal, son mayores los riesgos que los Claro, beneficios. claro. Y Y finalmente, aquí, perdón, doctor, hablando de este punto, hay una discusión muy interesante. Mencioné yo un término sobre la objeción de conciencia. En la Ciudad de México se presentó sobre todo un dilema porque estaban acusando responsabilidad tanto a médicos como a enfermeras porque no quisieron practicarle un aborto a alguna, bueno, a varias mujeres y ellas alegaban que se estaba violando su derecho al aborto y, bueno, es un derecho de las mujeres que tienen ellas y que ese personal no podía negarse a practicarles ese aborto.
Entonces se desató una discusión muy interesante con relación a la objeción de conciencia, que ya es una, digamos, una excluyente que tiene tanto personal médico como enfermeras y enfermeros. Es decir, bueno, nosotros vamos a aplicar la objeción de conciencia, no estamos de acuerdo, y a través de esa figura se les permitió a esta persona decir, nosotros no vamos a practicar este tipo de aborto y no se va a violar el derecho de las mujeres al aborto. Y en este caso, podríamos extrapolándolo a la parte de nuestra especialidad, un ejemplo de objeción de conciencia sería, yo como médico tengo el derecho de no hacer un procedimiento si no Claro, cuento con los materiales suficientes. exactamente, es correcto. Muy bien, muchas gracias. Creo que aquí queda muy claro el concepto de objeción de conciencia extrapolado al área de la gastroenterología, que es algo muy ilustrativo y muy importante. A continuación, eh, continuaremos platicando con la licenciada Talina acerca de los escenarios comunes en gastroenterología y endoscopía. Y hablando de esto, el lenguaje médico tiene un contexto muy diferente al jurídico. Una de las complicaciones más temidas en endoscopía es la perforación de una víscera hueca. Nuestros maestros aconsejan no utilizar términos como lesión o perforación en una nota médica, ya que puede dar lugar a que se interprete como un acto doloso. ¿Es correcto este consejo, esta afirmación? Para mí no es correcto. ¿Por qué? Porque hablar de dolo, ¿qué implica el dolo? Implica querer hacer algo, o sea, querer hacer ya sea una lesión o una perforación a propósito, con el fin de dañar. Obviamente un médico que está tratando de hacer un procedimiento no tiene ese fin, ¿no? Entonces, hablar con las palabras se lesionó o otra diversa no va a acarrear algún perjuicio para el doctor o no lo va a poner en una situación como más dañina a la que está. O sea, si él cumple con su procedimiento adecuadamente, no importa el lenguaje que utilice. ¿Por qué? Y eso lo quiero explicar. Nosotros los juristas o los abogados no somos expertos en la materia. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Nosotros nos apoyamos de un perito, o sea, de otro médico que va a explicar el procedimiento si fue adecuado o no. Y aunque ustedes no tengan ese lenguaje jurídico, tampoco nosotros los abogados lo tenemos, pero un perito nos va a guiar y nos va a decir si ustedes actuaron debidamente o no. Entonces, al menos, en materia penal que se trata de como ver todo el panorama más amplio y no tan estricto, al menos en ese momento no se va a determinar el dolo por una palabra mal empleada, sino más bien el procedimiento que ustedes tuvieron para llegar a esa, a esa lesión. Ok, muchas gracias por esta respuesta. Eso nos refuerza la idea de siempre tener una buena nota médica acerca de la descripción de nuestros actos. En los procedimientos endoscópicos pueden ocurrir dos tipos principales de complicaciones, las asociadas al procedimiento y las asociadas a la anestesia. Las complicaciones asociadas a la anestesia en ocasiones nada tienen que ver con el endoscopista. ¿Cómo podemos separar la responsabilidad del endoscopista de la del anestesiólogo? Yo creo que sabe mejor que yo que cada quien tiene unos pasos a seguir, ¿no? Tanto usted como endoscopista como el anestesiólogo tienen protocolos, tienen normas que seguir. Cuando alguien llegara a hacer algo mal, se revisa lo que hicieron cada uno de ellos. Por eso están especializados en una materia muy definida. Cada uno cumple un rol específico. Entonces, si el anestesiólogo no cumple con ese rol y tal vez daña al paciente, pero se ve que fue él, no le va a parar ningún perjuicio al otro médico, porque cada uno tiene su papel en un procedimiento. Entonces, es importante que cada uno se ciña a los protocolos, a las normas establecidas, para que
en caso de que se analice qué hicieron cada uno de ustedes, vean en dónde estuvo el problema. Y si eso es una causa imputable al anestesiólogo, no se le también responsabilice al otro médico. Muchas gracias. Creo que esto es algo muy importante para ambas partes, porque a pesar de que hay fraternidad en la relación entre médicos, puede haber también errores y pues el error de uno no debe significar una consecuencia para el otro. Entonces, creo que es parte de lo mismo de describir adecuadamente nuestros procedimientos. Y cuando hablamos de procedimientos de endoscopía, pueden existir complicaciones que son potencialmente graves, con consecuencias catastróficas, como la necesidad de cirugía o incluso la muerte. En este sentido, ¿cuáles serían tus recomendaciones para minimizar resultados adversos desde el punto de vista legal? Primero que nada, como médico, conocer muy bien a su paciente. Es decir, ver si tiene alguna alergia que pueda desatar, no sé, alguna complicación durante el procedimiento, ya sea con el material de anestesia, o si ha tenido alguna otra operación que dificulte el paso, ¿no? De los aparatos, pero conocer muy, muy bien al paciente. ¿Por qué? Porque si hay alguna complicación, ustedes ya van a tener todo el panorama previo y van a poder saber qué pueden hacer, qué pueden necesitar durante la intervención. Es mi primera recomendación. Conocer muy bien a su paciente. A veces, y yo creo que endoscopía no es, o no sé si se tratan casos con tanta urgencia, ¿no? Como en una sala de urgencias, es a lo que voy, que hay momentos en que uno opera sin saber el tipo de sangre o los análisis clínicos. Pero si ustedes conocen bien a su paciente, podrían checar cómo se podría desenvolver en una situación adversa. Esa es mi primera recomendación, conocer bien al paciente. Segundo, siempre informar al paciente qué conlleva lo que le van a hacer. Sí, qué tanto riesgo puede haber en el proceso que le van a efectuar. Porque con eso ya el paciente, y también si se puede a la familia, no únicamente al paciente, obviamente si el paciente deja, ¿no? Que la familia esté presente, que sepan qué es lo que se le va a hacer. Porque con eso ya saben los riesgos que van a asumir. Por eso es importante que no omita ninguna información y que sea lo más amplio el consentimiento que se le va a dar o que tiene que firmar el paciente para que sepa los riesgos. Eso y sobre todo ceñirse a los protocolos y normas que tiene que seguir, porque con eso van a ver, ya sea las autoridades de arbitraje médico o en los casos, no sé, jueces penales, si se llevó a cabo el procedimiento de una forma adecuada o fue negligente. Esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Pues yo entonces se resume en una buena práctica médica, es decir, hacer una buena historia clínica. Sobre No, todo eso, porque luego omiten, por ejemplo, lo que le dijo o lo que dicen los maestros, no pongas esta palabra, omite esto. Y luego, por creer que eso es lo adecuado, parece que están falseando la verdad. Y entonces ya no hay tanta credibilidad, ¿no? En su actuar. de acuerdo. Y un buen expediente que será la base del Claro. actuar. Un buen consentimiento informado donde quede asentado que el paciente conoce y realmente está decidiendo sobre su intervención. En caso de que se presente alguna complicación, que son muy temidas, pero que desafortunadamente llegan a ocurrir, ¿cuál es la mejor conducta a seguir desde el punto de vista médico-legal? En una complicación, siempre, bueno, lo que a ustedes les va a salvar siempre va a ser tratar de ceñirse a lo que deben de hacer. Siempre no incursionar en nuevos procedimientos, sino seguir las normas, lo que les han señalado que deben de hacer. Porque en algún momento de crisis tal vez uno toma una mala decisión y es a donde dice no hubo negligencia, ¿no? Y tal vez no hubo negligencia, fue una mala decisión. Entonces, para mí, si se sigue como los lineamientos, bueno, cuando hay, porque hay veces que no siempre todo está, ¿no? Pero si no está, digamos, previsto dentro de sus normas, protocolos, entonces tampoco se les puede hacer imputable.
pero cuando sí está previsto ustedes ceñirse a eso, porque eso es lo que va a determinar si actuaron con el debido cuidado o actuaron negligentemente. Creo que esto es clave porque, eh, y hay un punto muy importante que un médico cuando tiene una complicación, pues se asusta, se pone nervioso. Entonces, pues aquí es cabeza fría y regresar a los preceptos de la medicina, no tratar de innovar. Y creo que me adelanto un poco también en el momento de hacer la nota, tratar de hacerla con fidelidad, no tratar de ocultar información por pensar en que me van a acusar, sino tratar de poner tal cual lo que sucedió y cómo sucedieron las cosas, ¿no? Sí, claro. La endoscopía juega un papel muy importante en el diagnóstico de las enfermedades digestivas y para esto participan diversos especialistas, además del endoscopista, como radiólogos o patólogos. ¿Qué responsabilidad tiene el endoscopista cuando hay un error de algún otro especialista, ya sea un patólogo o un radiólogo, cuando el endoscopista actuó correctamente? Ninguna responsabilidad. Es a lo que repito y repito una y otra vez. Si cada quien efectúa lo que tiene que hacer, entonces no debería de haber ninguna falla, ¿no? Si ellos se equivocan, no debería de afectar al endoscopista que hizo su labor adecuadamente. Ese es el chiste. O por algo hay especialidades para que cada quien cumpla su función. Y eso es muy importante, sobre todo en el trabajo institucional, tratar de siempre separar las funciones de cada uno y que el paciente probablemente también conozca cuáles son las funciones de cada uno de los especialistas para que no Sepa porque quién, uno dé la cara sea el responsable de todo. claro. Y es común también que el endoscopista participe en la atención de complicaciones de procedimientos o cirugías realizadas por otros médicos. En estos casos, a pesar de la buena intención de ayudar al paciente o un colega, ¿existe alguna precaución a tomar desde el punto de vista legal? Siempre como consejo es ayuden, porque, por ejemplo, también pueden incurrir en alguna clase de delito por omisión, ¿no? Cuando ustedes pudieron hacer algo que pudiera ayudar en alguna complicación, no sé exactamente en su materia, doctor, pero si hay algo que ustedes pueden hacer para ayudar, háganlo, sabiendo que no se va a poner en peligro más al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no también una omisión podría tener algún resultado negativo penalmente. Sería una, es como, al igual de actuar negligentemente, una omisión también podría ocasionar este, o producir algo jurídicamente en materia penal. Entonces, si se pueden ayudar para mejorar al paciente, no tengan miedo, háganlo, siempre y cuando sepan que lo van a ayudar y no lo van a perjudicar. Esa sería como un consejo. Eso es muy bueno saberlo porque es muy dado a que cuando existe ya alguna complicación, a veces los médicos se niegan a participar en casos, no, pues yo no voy a participar en determinado caso porque Me van a culpabilizar. exactamente. Pero si también cuando analizan el caso y estaban todos interviniendo y se ve que pudo asistir de alguna forma alguno de los médicos y no lo hizo, el que va a tener la responsabilidad penal va a ser el médico que no actuó, o sea, que fue omiso, cuando pudo haberlo actuado. Muy bien, esto es algo muy importante saberlo y que va en contra de lo que muchas veces se lleva a cabo. Otra pregunta que me parece muy interesante y que a lo mejor muchos se la han planteado es un aspecto muy gratificante de trabajar en instituciones públicas es la parte docente a los médicos residentes. En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones legales para que un médico residente participe en un procedimiento? Primero que nada, creo que en cualquier materia estudiar, ¿no? Y sobre todo, ceñirse a lo que le diga el médico que le esté enseñando. Porque a veces cuando uno es joven, cree que sabe todo y no ve los riesgos que hay y se van más allá, ¿no? Tratando de, pues no sé si demostrar que saben o algo así. Pero a veces con la inexperiencia que tienen, no se dan cuenta
las complicaciones que puede haber en un caso. Entonces, para mí, lo más importante es que atiendan las instrucciones de sus maestros para que aprendan y sobre todo que traten de no se queden nada más con la práctica, o sea, que vayan más allá, que sepan de protocolos, de normas, porque eso en cualquier caso los podría salvar de una mala praxis o les da una visión de lo que pueden hacer. Entonces, pues aquí también un poco transformando la misma pregunta del otro lado, nosotros como médicos ya graduados y supervisores debemos delimitar mucho la participación de aquellos residentes que no se ciñen o que no siguen nuestras indicaciones, ya que Claro. pues eso pudiera ser muy perjudicial en el momento de una potencial complicación. Sí, porque pueden complicar totalmente la salud de un paciente. Y ahí sí se habla de negligencia y ahí no solo sería el estudiante el responsable, ahí sería el maestro. Sí, claro, y definitivamente pues es algo que siempre debe de tomarse en cuenta en el momento de permitirles la participación, que debe de quedar muy claro el papel y las funciones en el momento de hacer un procedimiento. Y finalmente una pregunta un tanto diferente de la endoscopía o que pudiera ser más bien común a otras áreas también de la medicina es que en esta época los medios de comunicación digital han acercado mucho al médico con el paciente. Tiene sus ventajas, sus desventajas, que no es el motivo de esta plática, pero es muy común que un paciente consulte dudas por WhatsApp o cualquier aplicación de mensajería instantánea. ¿Hay alguna recomendación al respecto? Sí, yo no creo que esté mal que consulten o que tengan conocimiento, ¿no? O que traten de tener el conocimiento, ¿no? La información. Sin embargo, que nunca pierdan de vista que la persona que estudió muchísimos años, que está especializada es el doctor y no una aplicación, porque para empezar no saben si la información es totalmente verídica. Mucha de la información que está en Internet es falsa. Entonces, y también no saben si están interpretando bien lo que están leyendo. Entonces, yo no creo que sea tan malo tener cierto conocimiento, sin embargo, no quiere decir que sepan más que un doctor o que ya puedan automedicarse o autoevaluarse, no. Siempre para eso hay alguien especializado. ¿Y qué hay de una prescripción que un médico emite por WhatsApp? Supongo que es la misma responsabilidad que prescribir en el consultorio. Sí, claro. Y creo que se dio muchísimo con el COVID, ¿no? Que no ibas a ver al médico, lo veías por Zoom y ya te mandaba la receta en, ¿cómo se llama? Te la mandaba por WhatsApp. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, no sé, alguien que quería conseguir antibióticos no iba solo a una farmacia. Al principio sí se los daban con ver el WhatsApp, pero ya después esa receta les servía para otra farmacia y otra farmacia y podían adquirir varios medicamentos que están prescritos por una única ocasión y podían hacerse de eso. Eso también yo creo que conlleva cierta responsabilidad. No, no es bueno. Y al médico supongo que potencialmente sí lo podrían acusar de mala práctica por una mala prescripción basada en datos erróneos de una consulta por WhatsApp. También. Entonces, pues en este sentido, probablemente hay que tener también un tanto de precaución con las recomendaciones que como médicos emitimos nosotros a los pacientes, porque hay que... También se da mucho hasta con llamadas, ¿no? Porque todavía por WhatsApp en video los pueden ver, pero hay veces que hablas a un número y te asiste un médico que no sabes ni siquiera si ya se graduó o qué, en qué está, y te da recomendaciones, te prescribe y por teléfono, o sea, ni siquiera te está viendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, y lo hacen mucho las aseguradoras. Hay que tener mucha precaución con Mucho esto. cuidado. Digo, desde el punto de vista, primero, del cuidado del paciente, de no prescribir erróneamente, y segundo, también cuidándonos de consecuencias legales de una mala prescripción, tratando de ayudar a un paciente que te está consultando sin los elementos suficientes para poder tomar una decisión médica, ¿no? O En también ocasiones. puede ser, no sé, que el médico de buena fe
le dé algún medicamento a un adicto, ¿no? Y el adicto se hace pasar como el que tiene dolores intensos y realmente no, tiene una adicción que tal vez si lo ve uno en persona se da cuenta que es un adicto. También eso podría ser, Sí, es todo un tema que que no seguramente debería pasar. que no debería pasar y que seguramente me atrevo a decir que a lo mejor todavía a nuestra legislación le faltan muchas regulaciones en este Muchísimo. aspecto. Bueno, y para finalizar, quisiera preguntarles a ambos cuáles serían sus mensajes para llevar a casa. Empezamos con la licenciada Talina. Primero, como bien dijo el doctor, hagan un buen expediente clínico, no omitan datos, no los falseen, porque eso les puede perjudicar. Eso yo creo que sería mi consejo. Y licenciado Jonathan. Bueno, aquí, aunque se va a escuchar un poco cursi, ¿verdad? Yo les diría al personal médico que se remonten a cuando eran estudiantes, ¿no? ¿Por qué estudiaron medicina? Bueno, tanto su carrera como las leyes coinciden en que el bien jurídico máximo tutelado es la vida. Entonces, siguiendo su instinto, dice, vamos a salvar a este paciente, vamos a hacer todo lo posible por saltarlo y evitar realizar todo aquello que lo ponga en peligro. Creo que siguiendo ese instinto y actuando con la verdad, digamos, con evidencia escrita, ¿verdad? De preferencia de que actuaron conforme a su instinto y a ese afán de salvar la vida, no tendrían por qué preocuparse de un problema legal. Y creo que justo tocó un punto muy importante y es el de la documentación. La mejor defensa, ante todo, es una buena documentación en todos los aspectos. Una buena historia clínica, un buen abordaje diagnóstico bien documentado. En el caso de la endoscopía, fotografías, videos del procedimiento. Y en el caso de el paciente, un buen consentimiento informado o en dado caso, por escrito, la negativa del paciente para no aceptar un determinado tratamiento. Creo que con esto quedaron muy claros muchos conceptos que son muy ambiguos para nosotros por desconocimiento o por muchos motivos. Les agradezco enormemente su participación. Creo que va a gustar mucho a nuestro gremio este podcast especial donde nos salimos del área de la endoscopía para hablar de aspectos médico-legales que tienen que tocarse, aunque no nos gusten, y que probablemente también tendrá que evolucionar esta área en paralelo con el crecimiento de la tecnología médica y de las mismas tecnologías de la información y comunicación. Pues les agradezco muchísimo y fue un placer estar con ustedes. Al contrario, doctor, un gusto, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Placer es nuestro. Gracias, doctor. Al contrario. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.